Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre las recientes declaraciones que hiciera el Papa Francisco en torno a que la tierra dice que tiene fiebre y hace su grito y su clamor a la misma tierra. Pero yo analizo y me pregunto, ¿cómo sería el resultado del análisis de nuestra temperatura espiritual en torno a tanta ambigüedad de este pontificado? Vamos al análisis. Pero antes, quiero agradecer a todas las personas que se han sumado al canal, a quienes han dado like, han emitido su comentario en este y otros videos también. Así que los exhorto a que se sumen al canal, puedan difundirlo por ahí a sus conocidos, amigos, para que cada día seamos más. Iniciamos con el Ave María tradicional, que es Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Bueno, desde que el pasado 30 de agosto de este año 2024, cada mes el Papa tiene una particularidad de hacer o dedicarle las peticiones, oraciones a ciertos temas vamos a decir, del mes. Sin embargo, en esta ocasión, insta a todos los miembros de la Iglesia a rezar por el grito de la tierra, las víctimas de los desastres ambientales y la crisis que se vive actualmente. Obviamente dice que rezar por el grito de la tierra. Si hay que rezar por las víctimas, claro, de diferentes desastres, huracanes, terremotos, inundaciones, etcétera, etcétera. Claro que sí. Pero él se centra en que recemos para que cada uno de nosotros escuche el corazón con el corazón el grito de la tierra. Ya como que esto así como se dice en el béisbol, esta tiro o esta pichada trae curva. Hay algo más. Y con esto, pues quiere el Papa que comienza la intención de oración del mes de él. Sin embargo, el titulado El llanto de la tierra, donde el mensaje papal dice: tomaremos la temperatura al planeta y nos diría que tiene fiebre y está enfermo, como cualquier otro enfermo dice. Yo me pregunto, si pudiésemos tomar la temperatura de nuestro cuerpo espiritual, temperatura espiritual, vamos a llamándolo así. Si le pudiésemos tomar la temperatura, ¿qué tanto, cómo sería el resultado de ese diagnóstico, de ese análisis de la temperatura? Así como los termómetros, ¿no? Que se mide la temperatura, está muy, muy alta, normal, tiene fiebre la persona, etcétera, etcétera. Ojalá hubiera un aparato para así poder decir, también nosotros los laicos estamos enfermos, tenemos fiebre ante este tipo de ambigüedades que ha sembrado este pontificado. ¿Por qué? Por los abusos litúrgicos a diestra y siniestra por todos lados, por la disminución de asistentes a las misas de cada domingo, mínimo cada domingo, por las predicaciones que ya no se predica, ahora sí, como diría mi abuelita, como era antes. Tenemos fiebre de escuchar que ojalá que
el infierno estuviese solo. Nos gustaría, ¿por qué no? ¿A quién no? Pero sabemos que no es así y que existe el infierno y que también para allá van almas. Entonces, ¿cómo sería nuestro resultado? También tenemos fiebre de escuchar tantas ambigüedades de este pontificado y de tantos obispos y tantos sacerdotes ambiguos que nos dicen una cosa y hacen cinco diferentes, etcétera. También tenemos ese tipo de fiebre, cansados. Sin embargo, el Papa Francisco dice, textualmente le leo, comprometernos a la lucha contra la pobreza y la protección de la naturaleza, cambiando nuestros hábitos personales y comunitarios. Ciertamente, por ejemplo, los jesuitas optaron por una teología de la liberación desde hace décadas. Y hubo guerrillas, a menos, llamo aquí nuestro continente latinoamericano, en los 60, 70, 80, en la opción por los pobres, como lo decían en aquel entonces y lo siguen repitiendo. Sin embargo, los pobres siguen, o hay más pobres, quizás que en aquel entonces. Entonces, no se ha combatido la pobreza, porque desde el punto marxista, socialista, comunista. Si, vamos a decir, se ha combatido esa pobreza y todas las naciones y los habitantes estuviesen o estuviésemos en una situación mucho mejor que como se estuvieron quizás hasta nuestros padres, nuestros abuelos, podría, pues, bueno, pues se ha luchado y se ha conseguido, se ha trabajado y se ha conseguido. Y es todo lo contrario, cada vez más pobres, cada vez con muchas carencias en las mesas de nuestros hermanos hispanohablantes. Entonces, ah, ante esta situación, yo diría, ¿cómo pudiésemos medir que vamos a decir, nuestra temperatura espiritual en torno a todos estos temas y ambigüedades del pontificado y ambigüedades y dicen una cosa y resulta con 40 otras más, del abusos litúrgicos, de las restricciones a la misa en latín, de la persecución directa e indirecta a los sacerdotes, obispos que promueven, defienden, permiten la misa en latín. Sin embargo, desde el mismo Papa hasta el resto de Roma y el Vaticano quieren eliminarla a toda costa. Estamos cansados, también tenemos fiebre de estas ambigüedades y mentiras que se nos ha venido diciendo desde que inició este pontificado. Sin embargo, numerosos expertos científicos en la materia, como el premio Nobel, el doctor John Coulter, han refutado muchas de las afirmaciones alarmistas que el Papa Francisco promueve, negando exactamente que exista toda esta situación de el ambiente en el mundo. A veces no quiero decir las palabras exactas que se salen, porque ya el canal aquí YouTube me suspende. Ya me he suspendido en otras ocasiones y no quiero que me suspendan todo el canal como tal. Sin embargo, eso es lo que yo me pregunto. ¿Cuál es usted, hermano católico, su temperatura espiritual ante este pontificado de izquierda, marxista, comunista, de la teología de la liberación, que supuestamente optan por los pobres, pero cada vez hay más pobres, quizás más que en aquel entonces? O sea que
las luchas que proponen o las teorías que proponen no dan ese resultado para que cada día tengamos un mundo mejor. Se dice en teoría, en palabra, pero en la práctica es todo lo contrario. Usted, hermano católico, tiene, tiene fiebre de todas estas ambigüedades del Papa Francisco y de toda su doctrina y de muchos tantos obispos y otros miles más de sacerdotes, etcétera. ¿Usted qué opina? Tal vez esté yo equivocado, pero usted emita su opinión. Muchas gracias por hacerlo. Nos vemos a la próxima.